Hola, vamos a continuar con el estudio de alcanos. Ahora vamos a ver a los cicloalcanos y su estereoquímica. ¿Cuál es el objetivo de la unidad? Vamos a ver que, más adelante en otras unidades va a quedar claro que la reactividad de ciertos grupos funcionales puede ser afectada por el hecho de que ese grupo funcional esté dentro de un ciclo. No va a ser lo mismo que esté en una cadena abierta a que en un ciclo en algunas ocasiones. Entonces, pues vale la pena ir comenzando a estudiar cómo son los ciclos y su estereoquímica. Tomen en cuenta que muchísimos compuestos cíclicos, vamos a verlos, que se encuentran en la naturaleza y también especialmente en fármacos y muchísimos tipos de biomoléculas. Entonces, el estudio de compuestos cíclicos es bastante relevante para el objetivo de su desarrollo profesional. Como recién comenté, muchísimos compuestos van a contener anillos y por ejemplo pueden estar muchas prostaglandinas. Aquí está la prostaglandina E1 y si observan, si bien tenemos toda esta estructura, dentro de la estructura aquí tenemos un anillo de cinco miembros. Y por ejemplo también muchísimos esteroides, de hecho todos los esteroides tienen esta estructura principal donde tenemos un sistema de anillos. Y aquí vemos la estructura de la cortisona. Entonces, créanme, vale la pena estudiar a los compuestos cíclicos. Es muy común verlos en fármacos, en muchísimas moléculas, etc. En cuanto a su nomenclatura, simplemente vamos a tomar en cuenta que, si solamente estamos viendo a ese anillo, vamos a decir pues el número de carbonos que tenemos en ese anillo y decir ciclo. Por ejemplo, el análogo de este anillo de 3 miembros de cadena abierta sería el propano. Este que es ciclo, entonces es el ciclopropano. Aquí que tenemos de 4 miembros es el ciclobutano. Y aquí tenemos, entonces el ciclopentano, ciclohexano, ya sabemos que seguiría cicloheptano, ciclooctano, etc. Ahora bien, si observan, nosotros tenemos que, todos los enlaces carbono-carbono están unidos entre sí y por lo tanto ya no vamos a tener el mismo número de enlaces carbono-hidrógeno. Si recuerdan, en los alcanos de cadena abierta, tenemos la fórmula general de n número de carbonos y por cada n número de carbonos íbamos a tener 2n más 2 átomos de hidrógeno. Pero aquí, como se están cerrando, es decir, se está formando un último enlace carbono-carbono, donde nosotros podemos verlo como originalmente. Carbonos terminales se enlazan entre sí para formar el ciclo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí se pierde un enlace carbono-hidrógeno por cada uno de esos carbonos y por lo tanto tenemos dos enlaces carbono-hidrógeno menos y por ello la fórmula general para los cicloalcanos saturados, es decir, que únicamente tenemos enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, vamos a tener la fórmula general de por cada n número de átomos de carbono vamos a tener 2n átomos de hidrógeno. Entonces, esta es la fórmula general. Entonces, vamos viendo un poco sobre la nomenclatura. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero, contar el número de carbonos que tiene el anillo. Por ejemplo, este anillo es de 3. Ya sé que este sería un ciclopropano. Este anillo tiene 5 miembros. Entonces, este en todo caso sería un ciclopentano. Pero ¿qué sucede aquí? Que tenemos no únicamente a los anillos, sino que también tenemos una cadena. Aquí, en este caso, de 4 carbonos, aquí de una sola, pues lo que tenemos que hacer es contar todos los carbonos. Entonces, para este primer ejemplo tenemos el anillo, que tiene 3 carbonos, y la cadena, que tiene 4 carbonos. Y en el otro tenemos un anillo de 5 carbonos y su cadena en realidad es únicamente un metilo, es de un carbono. Entonces, esto sería el primer paso. Primero identificar cuántos carbonos tenemos. ¿Qué es lo que sigue? Ahora sí, ir escribiendo el nombre. Por ejemplo, aquí yo puedo ver que tengo una cadena de 4 átomos de carbono y un ciclo de 3. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Como esta es más grande, es decir, tiene 4 carbonos, es un carbono más que nuestro ciclo, yo voy a ver a este como ¿qué será? Mi molécula principal, o esta parte principal va a ser mi cadena, la que le va a dar el nombre. Entonces, yo ya sé que es de 4, es un alcano de 4 carbonos, este sería un butano. Entonces, si yo voy a ver a este como un sustituyente,
pues sí sería este el propano. Como sustituyente al kilo, recuerden que cambiábamos el sufijo ano por hilo, entonces sería un ciclopropilo. Y pues únicamente tengo que indicar pues a qué carbono de los 4 de mi butano está unido. Aquí está unido al carbono 1, entonces yo lo llamo el 1-ciclopropilbutano. Entonces recuerden, aquí por eso teníamos que ver primero cuántos átomos de carbono teníamos, porque aquí en este caso mi cadena alifática, es decir, mi cadena aquí de cadena abierta es más grande, es decir, tiene más carbonos que mi ciclo, que solamente era de 3. Por eso aquí yo vi a mi ciclo como sustituyente a mi cadena larga. Y bueno, vamos pasando ahora sí que al otro ejemplo. Aquí yo tengo pues que mi anillo tiene 5 átomos de carbono y pues mi otra parte es solamente de 1. Obviamente aquí va a ser mi molécula principal, pues el anillo, porque tiene más carbonos. Entonces yo veo a este como sustituyente. Y como no tengo más sustituyentes, automáticamente esta puede ser la posición 1. Pero perdón. Como no tengo más sustituyentes, no es necesario que yo indique aquí la posición. Porque, bueno, a diferencia de este, yo sí podría tener, por ejemplo, el 2-ciclopropilbutano, es decir, un isómero constitucional. Entonces aquí yo sí tengo que especificar qué posición. Pero acá es diferente. Yo tengo un anillo donde pues cualquier posición podría ser la 1. Aquí yo estoy hablando que solamente tengo un sustituyente. Así que si bien yo podría decir que es el 1-metilciclopentano, yo simplemente lo escribo como metilciclopentano. Les recuerdo, porque aquí solamente tengo un sustituyente en mi anillo. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo más de un sustituyente en mi anillo? Entonces recuerden, yo siempre voy a intentar ver cómo yo le asigne las posiciones más bajas. Obviamente, aquí en este anillo, pues yo no tengo nada más. Aquí automáticamente estoy comentando que uno de sus grupos funcionales va a tener la posición 1. Pero ¿qué pasa con el segundo? Yo tengo que enumerar los carbonos de mi ciclo de manera que yo obtenga la posición más baja para mi siguiente sustituyente. Aquí solamente tengo 2, entonces solamente me preocupo por el segundo sustituyente. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, yo lo asigno automáticamente la posición 1 de manera arbitraria a este metilo. Entonces, digo que esta es la 1, aquí también puede ser. Entonces, ¿qué sucede si yo comienzo a enumerar de esta manera? Que fuera 1, 2, 3, 4, 5. Mi segundo sustituyente quedaría en la posición 5. En contraste a que yo lo hiciera pues de la otra manera, que yo comenzara 1, 2, 3, mi sustituyente, mi segundo sustituyente aparece ahora en la posición 3. Entonces, si bien yo puedo tener 1,3 dimetilciclohexano o 1,5 dimetilciclohexano, pues yo voy a elegir este, porque yo le estoy dando la posición más baja posible a mi segundo sustituyente, en comparación con este. En vez de tener la 3, la asigno a la 5, entonces este no. Yo siempre, recuerden, tengo que ver cómo asignar o cómo enumerar yo los carbonos de mi molécula principal. Aquí en este ejemplo, pues obviamente mi molécula principal ya es el ciclo. Entonces yo tengo que ir asignando los carbonos para mi ciclo de manera que yo obtenga las posiciones más bajas posibles para mis sustituyentes. Y bueno, entonces vamos viendo este otro ejemplo. Yo tengo un ciclooctano, es un ciclo de 7 carbonos. Entonces, como les comento, yo tengo aquí 3 sustituyentes. Yo tengo varias maneras de realizarlo. Aquí pues obviamente ya se muestra la manera correcta donde yo digo, este va a ser la posición 1, el sustituyente 1. Y pues, ¿qué hago? Yo tenía que ver cómo asignar la posición más baja para el segundo sustituyente. Es decir, si este fuera el 1, yo comienzo acá, 2, 3, 4, me quedan 1, 2 y 4 en cuanto a sustituyentes. En comparación, por ejemplo, que yo hubiera dicho, digamos, que este fuera 1, 2, 3, 4,